Bienvenidos a todos, mi nombre es Damián, esto es A Rodar Podcast y hoy vamos a salir a dar un paseo por el desierto. Esto es A Rodar Podcast, donde nos animamos a crecer a lo largo del camino. Bienvenidos a todos, gracias por estar escuchándonos. Te recuerdo que podés seguirnos también en las redes sociales. Incluso este podcast no solamente lo podés escuchar, sino que si estás interesado también lo podés ver a través de YouTube. Allí tenemos el video de este podcast también de lo que vamos a compartir en esta oportunidad. En el día de hoy vamos a salir a dar una vueltita por el desierto. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces a Dios se le ocurre que es necesario que a medida que vamos avanzando y caminando en nuestra vida o rodando, tengamos que pasar por lugares que no son muy lindos, pero que nos van a ayudar. Y esto lo vemos con el ejemplo de Jesús, que es nuestro mejor ejemplo para seguir. Si pensamos un poco en la vida de Jesús, antes de que comience la etapa más intensa de su vida, que tiene que ver con ese periodo de popularidad donde mucha gente lo seguía, donde había milagros, enseñanzas, y luego comienza toda esta etapa donde es perseguido, luego crucificado, la resurrección, la ascensión, todos esos eventos. Antes de que pase todo esto, hubo una etapa también de lo que conocemos como preparación, y eventos que marcaron ese momento previo antes de que inicie toda la popularidad y la fama de Jesús. Y uno de ellos es el bautismo de Jesús. Lucas capítulo número 4, el capítulo 3 ya lo narra todo esto, pero en el capítulo número 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista, y de ahí fue llevado por el Espíritu al desierto. Es interesante cuando nosotros nos empezamos a mirar cómo Lucas, que es el evangelista que escribió también el libro de Hechos, hace mención sobre la obra del Espíritu Santo. Si le prestamos atención justamente a las menciones que hay, vamos a ampliar nuestra mirada acerca de cómo obra el Espíritu de Dios, cómo obró en ese momento y cómo obra también en nuestras vidas. Y en este caso aquí nos dice que Jesús, de ese evento del bautismo, vuelve lleno del Espíritu Santo. Recordamos, se manifestó en forma de paloma sobre Jesús, una voz se escuchó en lo alto diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo eso había ocurrido en ese momento, seguramente sorprendente para todos los que estaban allí viviendo, un momento de impacto, un momento donde no pasaba desapercibido lo que estaba sucediendo en ese lugar, pero luego el Espíritu lo lleva al desierto, ¿sí? Y el versículo número 2 nos continúa diciendo el relato que pasa 40 días en ese desierto y es tentado por el enemigo. No me quiero centrar demasiado en el detalle de las tentaciones que sufre Jesús en ese momento, sí, más que nada en las generalidades, porque durante ese paseo que tiene que hacer Jesús también en su vida por el desierto, creo que había un propósito, no solamente de dejarnos ejemplos, sino también un propósito de prepararse para lo que venía. Cuando vemos un poco las tentaciones, vemos que tienen que ver con el autoabastecimiento, con esa necesidad de reconocimiento que tenemos las personas, combatir con la soledad, incluso con la corrupción, porque una de las tentaciones tiene que ver con esto de entregarse, de arrodillarse delante de la persona equivocada con tal de obtener algún beneficio. Y creo que todo esto que Jesús pasa ahí por el desierto nos sirve a nosotros de ejemplo para que podamos ver que no se trata tan solamente de un poder sobrenatural que nosotros necesitamos, un impartimiento de lo alto que nos capacite al 100% para llevar adelante nuestra vida, sino que lo que necesitamos también es un proceso, un desarrollo de nuestro carácter. Como te decía, Jesús viene lleno del Espíritu Santo del bautismo, del río Jordán, pero a partir de ese momento pasa por el desierto porque todavía hay otras cosas que eran necesarias. A mí me gusta diferenciar entre lo que son los dones del Espíritu Santo y lo que son los frutos del Espíritu. No es lo mismo. Dios se encarga de darnos y de repartir de sus dones, de esas herramientas, de esa gracia, incluso sobrenatural que puede estar sobre nuestra vida, y Él reparte a quien quiere lo que Él quiere,
mientras que los frutos del Espíritu Santo son algo que nosotros nos tenemos que encargar de desarrollar en nuestra vida a medida que nos vamos relacionando con Dios. Y creo que ahí es donde el desierto cumple una función vital, porque pensemos en alguno de estos frutos del Espíritu: paciencia, mansedumbre, gozo, templanza. Esas cosas, ¿dónde las obtenemos? ¿Dónde las conseguimos? Y creo que la mayoría de ellas es cuando nos toca pasar por determinados desiertos, donde nos volvemos pacientes y cuando tenemos que esperar, donde nos volvemos más mansos y cuando todo nuestro alrededor es un desorden, cuando nos volvemos más gozosos y cuando nuestro alrededor nos inunda muchas veces la desesperanza, la ingratitud. Entonces, en esos desiertos es donde podemos generar, donde podemos desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Por eso es algo que también nos beneficia a veces dar a nosotros también un paseo por el desierto, como lo tuvo que hacer Jesús en determinado momento de su vida. Estos frutos, el crecer en nuestro carácter, no es algo que lo recibimos, sino que es algo que se va desarrollando. Por eso es que nosotros necesitamos no solamente ser llenos del Espíritu Santo, sino que también tenemos que doblegarnos a lo que a donde el Espíritu nos quiera llevar, para que, si es necesario procesar nuestro carácter, esto también ocurra. Y necesitamos de estos procesos que Dios permite en nuestra vida. Lucas capítulo 4, versículo 14, luego después de que Jesús vuelve del desierto, la Biblia describe y nos dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Luego del desierto, Jesús no volvió solamente lleno, sino que ahora podía vivir en el poder del Espíritu, porque no tenemos que vivir tan solamente de imparticiones de lo alto, sino que una de las cosas que tenemos que permitir en nuestra vida, lo vuelvo a remarcar, es que el Señor procese nuestro carácter. Es lo que realmente nos va a ir dando autoridad a lo largo de nuestra vida. Porque muchas veces nos pasa que con lo que escribimos, con los dones, con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, muchas veces la terminamos borrando por falta de desarrollar nuestro carácter. Y eso es lo que necesitamos mucho en cada una de nuestras vidas. Por eso es que si a Dios se le ocurrió, así como lo hizo con Jesús, llevarlo 40 días al desierto, si a Dios se le ocurre llevarte, invitarte, toca bocina un día en la puerta de tu casa, te invita a subir al auto y a dar un paseíto por el desierto, no desestimes esa invitación, porque seguramente ese paseo por el desierto va a beneficiarnos, nos va a ayudar, nos va a hacer crecer. Vamos a poder aprender algo que necesitamos aprender para poder seguir avanzando. No se trata tan solamente de ser llenos del Señor, sino que también necesitamos permitir que Él trabaje en cada uno de nosotros. Y si quiere usar un desierto, no lo tenemos que desaprovechar. Por lo tanto, a medida que vas rodando, a medida que vas avanzando en tu vida, si hay momentos que te toca pasar por el desierto y tener que dar un paseo por ahí, no lo desestimes, aprovechalo, vamos a volver distintos de ese lugar y nuestra vida también va a ser diferente y vamos a tener mayor autoridad para seguir avanzando. Gracias por escucharnos, te invito a que puedas sumarte en el próximo capítulo que luego vamos a estar publicando. Puedes seguirnos en redes sociales para estar siempre atento a cada vez que un nuevo capítulo salga. Dios te bendiga un montón y a seguir rodando, a seguir aprendiendo a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Dios te bendiga.